extrajudiciales y procedimientos híbridos en el proceso de insolvencia mercantil. Para este tema vamos a invitar al profesor Adolfo Ruillón, quien es experto internacional en Derecho de la Insolvencia, abogado y doctor en Derecho. Fue juez civil y comercial durante 25 años en Rosario, Argentina. Copresidió uno de los grupos de trabajo que desarrollaron los principios del Banco Mundial para sistemas eficientes de insolvencia, documento que hoy integra los estándares internacionales de esta materia. Integró los grupos de expertos de UNCITRAL sobre garantías reales, derecho de insolvencia y cooperación en concursos transfronterizos. Pues le recibimos con un fuerte aplauso al profesor y aprovechamos su participación. Bienvenido, profesor. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación y gracias especiales, por cierto, por la invitación a este magnífico evento, que espero no arruinar porque viene muy bien hasta ahora. Muy contento también de estar de regreso en la República Dominicana, país en el que tuve la suerte, la dicha de venir por primera vez a hacer una evaluación del sistema de insolvencia y de derechos de crédito el año 2009, y donde me encontré con la interesante sorpresa de que tenían en vigencia el Código de Comercio francés de la Restauración, o sea que fue para mí algo así como hacer arqueología jurídica. Un código del que tenía noticias por haberlo estudiado en la historia de los precedentes de mi país, pero no sabía que estaba en vigor en algún país. Por supuesto, ustedes saben mejor que yo que el sistema de insolvencia en aquel momento no funcionaba, ¿no? Así que es muy grato también ver la puesta en vigor de una legislación moderna que con sus luces y sombras, por supuesto, como todas las legislaciones de insolvencia, le ha permitido al país dar un salto hacia la modernidad, desde aquella etapa arqueológica. Permítanme que mencione también que, porque ya se dijo al comienzo de este congreso, que además de la dicha de estar acá, me ha resultado muy penoso saber del fallecimiento del magistrado Biaggi. Juan Alfredo Biaggi fue un distinguido colega y un buen amigo mío durante 20 años. O sea, nos conocimos en numerosos congresos internacionales de jueces, donde él representó muy dignamente a la República Dominicana. Así que hago esta mención como homenaje a su memoria. Bien, vamos al grano. ¿De qué trata esto? Medios formales e informales de reestructuración. Cuando hablamos de medios formales de reestructuración, nos referimos básicamente a lo que llamamos procesos de insolvencia o procesos concursales, terminología que voy a utilizar indistintamente. Estos son procesos que, como hemos visto ya, están tramitados íntegramente ante un tribunal judicial, están muy detalladamente regulados sus pasos, sus formalidades en la legislación de insolvencia y tienen sus ventajas, por supuesto, cumplen una función muy importante, pero también tienen sus inconvenientes. En muchos países en los que me ha tocado actuar evaluando sus sistemas, hay quejas sobre todo sobre la ineficiencia de estos procedimientos. ¿En qué consiste esa ineficiencia? En que el escenario de pérdidas en el que lamentablemente nos pone toda situación de distrés financiero o de insolvencia no se resuelve de la manera más satisfactoria posible ni para los acreedores ni para la empresa que se encuentra en dificultades. Con lo cual hay enormes esfuerzos de reformas legislativas para mejorar los procesos de reestructuración
Básicamente bajando sus costos, simplificando sus trámites, acelerando, mejorando la calidad institucional, etc. Pero además de eso, tema al cual no me voy a referir, existe también una renovada atención en lo que llamamos los mecanismos alternativos, o sea, no estrictamente el proceso de reestructuración, sino algo diferente. Y eso es lo que quiero, a lo que quiero dedicar un rato esta tarde. ¿Qué son estos mecanismos alternativos? Los mecanismos alternativos o informales o menos formales no tienen toda la estructuración que tiene el proceso de reestructuración. O sea, no están regulados de manera completa y detallada como los procesos de reestructuración. Y hay distintas variantes, pero hay como una suerte de graduación que permite clasificarlos, por lo menos en tres, a los fines puramente didácticos. En primer lugar, lo que llamamos los acuerdos informales de reestructuración puros, los puramente informales. En segundo lugar, los acuerdos de reestructuración informales pero mejorados. Y en tercer lugar, los acuerdos híbridos de reestructuración. Y para ir ya ubicándonos, el acuerdo previo de plan dominicano es un ejemplo de acuerdo híbrido de reestructuración. Ahora, los acuerdos puramente informales de reestructuración, ¿qué son? Básicamente son contratos. Son contratos celebrados por el deudor con algunos de esos acreedores, con una parte de ellos, con todos, muy rara vez. Normalmente estos acuerdos se celebran con los acreedores financieros, excepcionalmente se les suman los acreedores proveedores o comerciales y prácticamente nunca ni los acreedores laborales ni los acreedores fiscales o el crédito de derecho público. Estos acuerdos suelen ser colectivos, o sea, hay un grupo siempre de acreedores sentados alrededor de la mesa de negociación. ¿Y a qué se apunta? Se apunta a reestructurar el pasivo mediante los mismos mecanismos que se usan para reestructurar el pasivo en los procesos de reestructuración formal o también a veces para reorganizar las operaciones de la empresa. O sea, la reestructuración financiera o la reestructuración operacional, pero de una manera no formal, o sea, no formal en el sentido de no en el ámbito judicial con el control y con todas las etapas propias de un procedimiento estructurado. ¿Cuáles son sus ventajas? En primer lugar, como son contratos, rige el principio de libertad contractual, el principio de autonomía de la voluntad. En consecuencia, puede pactarse prácticamente cualquier cosa, siempre dentro del límite de la licitud, por supuesto, ¿no? Pero mientras estemos en el ámbito de lo lícito, todo lo que puede ser objeto de un contrato puede ser objeto de un acuerdo informal de reestructuración. Primera gran ventaja. Segunda gran ventaja, la flexibilidad. Se pueden adaptar a las necesidades particulares de la actividad del deudor y a las expectativas de cada uno de los acreedores. O sea, puedo pactar distintas condiciones y estipulaciones con los acreedores que están en la negociación y eso me da una enorme flexibilidad, ya que no tengo que respetar una regla rígida de igualdad de propuesta para todos los acreedores. En tercer lugar, la oportunidad temporal. Acá no hay presupuesto objetivo, o sea, no es necesario estar estrictamente en insolvencia actual o inminente. O sea, puede acudirse a ellos en cualquier momento y lo ideal es que se acuda a ellos en los estadios más tempranos de la crisis para que tengan éxito y no como ocurre en muchos procedimientos de reestructuración que no tienen éxito no porque el procedimiento sea malo, sino porque se acude a él cuando ya es demasiado tarde. La informalidad de la negociación y de la instrumentación, o sea, rigen las mismas reglas que para los contratos.
Hay menos confrontación. Normalmente en el ámbito judicial hay una suerte de tendencia a entrar en conflictividad que aquí no ocurre. Al contrario, el principio de cooperación entre acreedores y deudor es el que debe guiar este tipo de negociaciones. La velocidad. Estos acuerdos pueden celebrarse mucho más rápidamente, no hay que transitar las sucesivas etapas de un proceso de reestructuración y en consecuencia pueden resolverse mucho más rápido. La confidencialidad puede mantenerse reservada incluso la existencia misma de la negociación y desde ya que su contenido. Acarrean en consecuencia mucho menos estigma que el procedimiento judicial, mucho menos daño a la reputación del deudor y del crédito futuro inclusive. O sea, no es lo mismo decir que se acordó con los acreedores en una mesa amigable de negociación que decir que se estuvo en un proceso concursal que todavía, lamentablemente, en el inconsciente colectivo se sigue identificando muchas veces con el fraude o por lo menos con cosas turbias o no claras. Los costes o costos, como decimos los argentinos, suelen ser previsibles y son generalmente menores. Acá no hay funcionario, no hay verificador, no hay conciliador, no hay síndico o como le llamen al administrador concursal que existe en todos los procesos concursales del mundo. Estos no existen. Hay, por cierto, intervención profesional desde ya. Hay que contratar abogados, hay que contratar contadores, auditores, algún experto en administración de negocios, pero no existe esa... los costos de estos profesionales son previsibles, pueden calcularse de antemano y son generalmente menores que el costo global que tiene un proceso de reestructuración. Los derechos de crédito de los acreedores sufren escasas restricciones. No hay, por ejemplo, suspensión automática del curso de los intereses, no hay conversión de la moneda extranjera a moneda local, etcétera. La actividad ordinaria de la empresa continúa casi siempre sin restricciones. O sea, puede ocurrir que por un acuerdo previo de la negociación se establezcan ciertas restricciones a los actos que puede realizar el deudor durante la negociación, pero no hay reglas impuestas como efecto de la apertura de un proceso concursal, como ocurre en todos estos procesos de este tipo formal. La administración sigue a cargo de los administradores naturales, lo cual es un incentivo para ellos para acudir a este tipo de negociación sin correr el riesgo de ser desplazados por voluntad de los acreedores o por decisión de un juez. La titularidad del capital de la empresa también corre menos riesgo, o sea, los accionistas acá no corren el riesgo de ser barridos de la titularidad de las acciones, aunque por supuesto como parte de la negociación puede convenirse una capitalización de pasivo o una licuación de su participación, pero no corren el riesgo automático del efecto de cram down de los socios. Por cierto, la intervención judicial es inexistente o muy reducida en algunos de ellos y ciertos derechos que puede tener el deudor no resultan afectados. Por ejemplo, si el deudor es concesionario o es beneficiario de una licencia que podría llegar a estar en peligro de ser cancelada en caso de un proceso concursal, aquí ese riesgo no se corre. En consecuencia, como ustedes verán, tienen enormes ventajas y la pregunta es ¿para qué sirve esto entonces, no? ¿Por qué no dejamos acá y cancelamos todas las conferencias sobre insolvencia y nos dedicamos a este tipo de solución económica, rápida, barata, eficiente? Bueno, porque acá viene la mala noticia. A pesar de todas sus ventajas económicas, tienen ciertas desventajas jurídicas que es muy importante evaluar antes de decidir encarrilar la solución por este camino o tener que ir alternativa o sucesivamente al camino del proceso formal. ¿Cuáles son las principales desventajas? Bueno, estos serían los efectos, ¿no? Desde el punto de vista micro, permiten la temprana restauración de la viabilidad de la empresa y desde el punto de vista de los acreedores, mejores tasas de recuperación. Y desde el punto de vista macro, contribuyen a mejorar la estabilidad financiera
impulsan el crecimiento, preservan empleos, todo lo cual hace que muestren que se han utilizado, sobre todo masivamente en los casos de crisis sistémicas, cuando es necesario dar rápida respuesta a números muy importantes de insolvencias empresariales y donde se advierte que el sistema judicial no está preparado para recibir números muy elevados de concursos todos a la vez. Pero las desventajas jurídicas, ¿dónde finca principalmente? En primer lugar, la negociación se hace sin protección, o sea, no hay una suspensión de las ejecuciones como normalmente existen en todos los procesos de reestructuración formales, en todos los procesos concursales. Acá es cierto, los acreedores normalmente que se sientan en la mesa de negociación pactan, acuerdan entre ellos una tregua, o sea, no vamos a ejecutar, no vamos a pedir un proceso concursal mientras negociemos, pero ese tipo de pacto solo obliga a aquellos que lo suscriben, no a los que han quedado afuera. De manera que los que han quedado afuera siempre pueden frustrar la negociación porque ejecutan bienes que son cruciales para la continuación de la actividad empresaria o porque van al tribunal a pedir la apertura de un proceso de reestructuración. En segundo lugar, la información. La información acá no está chequeada por un funcionario concursal como ocurre en los procesos formales. En consecuencia, hay que confiar en la información que trae el deudor y esa información a veces no es tan confiable y por eso dificulta muchas veces la negociación o la hace fracasar cuando se advierte que no se está revelando lo que en realidad corresponde revelar. Otra desventaja importante, estos son contratos, lo cual tiene todas las ventajas económicas que vimos, pero la desventaja de que solo obligan a aquellos a quienes lo suscriben. O sea, para los demás es res inter alia, no los obliga. Y en consecuencia, aun cuando hayamos sorteado exitosamente la etapa de la negociación y hayamos llegado al acuerdo, puede ocurrir que luego ese acuerdo fracase porque el acreedor que quedó fuera del acuerdo actúe ejecutando o pidiendo un proceso de reestructuración y ahí se nos caiga todo aquello que construimos en la mesa de negociación amigable. Además, si fracasa y hay un proceso posterior, estos acuerdos y los actos que se han realizado a consecuencia de ellos son vulnerables a la nulidad o a la ineficacia propia de los actos realizados en el periodo de sospecha. Ese periodo de retroacción si mal no recuerdo, en la ley dominicana es de 2 años, durante el cual se pueden someter a escrutinio este tipo de actos y en su caso anularlos o declararlos inoponibles a los acreedores. También hay riesgo de responsabilidad para los administradores cuando la legislación de insolvencia les obliga a pedir un proceso formal dentro de un plazo determinado. Si no lo hacen, pasado ese periodo, incluyen en responsabilidad personal. Esto es un gran desincentivo para los deudores o sus administradores cuando la legislación impone este tipo de sanción. No hay tampoco una protección al dinero fresco que se aporte. Por supuesto, los acreedores que participan en la negociación pueden convenir una subordinación de sus créditos al crédito nuevo que facilite la negociación, pero no es un efecto de la ley, es puramente convencional. Finalmente, el reconocimiento internacional. El reconocimiento internacional de un acuerdo de estos es muy difícil porque, por lo menos en la terminología de la legislación modelo de UNCITRAL que tiene incorporada la República Dominicana, esto no es un procedimiento de insolvencia, esto no es un procedimiento colectivo ante un tribunal como se define el procedimiento de insolvencia en este tipo de legislación. Para remediar estas desventajas tenemos un camino que llamaríamos tímido y uno mucho más intenso y más eficiente. El camino tímido es el de los acuerdos mejorados. ¿Cómo se mejora? Bueno, algunas de las desventajas enunciadas, por ejemplo,
la negociación puede guiarse conforme a ciertos principios. Estos ciertos principios que están hoy en día codificados en algunos documentos internacionales, como en los llamados principios de INSOL o las reglas de, no sé el nombre exacto, pero Singapur tiene también la Asociación de Bancos, ¿verdad? De bancos, tiene este tipo de principios. Se basan básicamente en 4 pilares, ¿no? Que son, si se encara una negociación de este tipo, tiene que haber actitud de cooperación, no de confrontación. El deudor y acreedores tienen que comprometerse a cooperar. En segundo lugar, hay apertura a la información. La información tiene que revelarse sin retaseos, y tiene que ser, por supuesto, sincera y confiable. En tercer lugar, está el tema de la tregua, pero tregua entre los acreedores que negocian, de que no van a ejecutar mientras se negocia, de buena fe y durante un tiempo determinado, y por fin, en la medida de lo posible, otorgar financiamiento nuevo, pero de manera, como decíamos, convencional. Financiamiento que, en general, si no hay bienes para dar en garantía, se logra a través de una subordinación del crédito viejo, para llamarlo entre comillas, de quienes están negociando con respecto al acreedor que facilita la solución aportando dinero nuevo. Muchas veces estos códigos de conducta, estas reglas o directrices de negociación se codifican, y así ha ocurrido luego de las crisis asiáticas de fines de la década del 90 en varios países asiáticos y en muchos países centroeuropeos luego de la crisis financiera del año 2008. Pero estamos siempre dentro del campo de lo voluntario, ¿no? De la persuasión, no de la imposición de una regla jurídica, no son exigibles jurídicamente. También se puede modificar la legislación de insolvencia para facilitarlos a través de eximir del régimen de nulidad o ineficacia a un acuerdo de este tipo que fue celebrado de buena fe, aunque luego fracase, y también a liberar de la responsabilidad a los administradores que de buena fe encararon un acuerdo de este tipo, aunque luego el acuerdo no tuvo éxito y se terminó en un concurso. Otras maneras de atenuar estas desventajas están dadas por ejemplo, establecer un foro neutral para la negociación. Una entidad de reputación impecable en el ámbito empresario de un país facilita la negociación de acreedores y deudores, como puede ser, no sé, una cámara de comercio o una bolsa de comercio o una cámara de este tipo, y a la vez ofrece servicios de mediación para acercar a las partes a una solución común e inclusive servicios de arbitraje para resolver los conflictos o las disputas que puedan aparecer durante la negociación y hacer esta solución rápida y eficiente. Se pueden desarrollar formularios tipos, establecer incentivos tributarios, establecer intervención de alguna autoridad en la medida en que no sea una autoridad judicial. Cuando caemos en la necesidad de hacer intervenir a un tribunal judicial, pasamos a la más intensa forma de mejorar este tipo de acuerdos, que son los procedimientos híbridos. Bueno, esto lo vamos a saltear, queda en la transparencia por si a alguno le interesa. ¿Qué es esto de los procedimientos híbridos? Los procedimientos híbridos parten de la siguiente idea. Hay enormes ventajas en la negociación extrajudicial, todas las que hemos visto, ventajas económicas. Y hay serias debilidades. ¿Qué pasa si combinamos lo mejor de dos mundos? O sea, lo contractual, por un lado, y ciertos elementos de los procesos concursales que pueden reforzar la negociación y hacerla efectiva para resolver el tema de insolvencia. Entonces, los procedimientos híbridos es muy difícil caracterizarlos porque hay muchos ejemplos en el mundo.
y el grado de hibridez varía, desde aquellos en los cuales la intervención judicial es muy leve, el proceso francés de conciliación, por ejemplo, donde simplemente se le pide al juez que nombre un conciliador y en todo caso que suspenda durante un periodo determinado las ejecuciones mientras se negocia, hasta los casos más de elementos propios del proceso concursal que se adosan a las negociaciones voluntarias y lo convierten en un proceso que, sin ser el proceso formal, tiene una dosis mayor de formalidad. Este tipo de procedimientos híbridos, entonces, se definen por exclusión y se caracterizan porque en todos los casos hay un acuerdo privado, uno o varios elementos propios del proceso concursal y una dosis de intervención judicial limitada. Tiene que ser limitada. Me voy a detener unos minutos en el APP dominicano, porque creo que es un procedimiento sumamente valioso, un ejemplo de procedimiento híbrido muy interesante y que, según tengo entendido, está subutilizado, lo cual es una pena, no porque necesariamente tenga que reemplazar al proceso de reestructuración, pero sí porque complementa como una herramienta muy útil, muy importante, y que en muchos casos daría una solución mucho más eficiente desde todo punto de vista de costes y tiempos a los procesos, a las situaciones de dificultad financiera empresaria, sin tener que utilizar la cirugía mayor que es el proceso de reestructuración. El APP dominicano aprovecha los elementos de las dos opciones, ¿verdad?, de la formal y de la informal, porque toda la negociación se lleva a cabo afuera del tribunal, se lleva a cabo en un ambiente amigable. Puede ocurrir que exista o no un foro de negociación o no, o sea, esto puede ser en cualquier parte, digamos, pero es fuera del ámbito tribunalicio y sin las estrictas reglas de procedimiento que tiene el proceso de reestructuración. Y luego se trae al tribunal. Se trae al tribunal para varios motivos, pero fundamentalmente, y el más importante, es que si el acuerdo negociado fuera del tribunal se aprueba también judicialmente, se obtiene el efecto de obligatoriedad de la mayoría con respecto a la minoría. O sea, se salva esa desventaja de la obligatoriedad subjetiva limitada del contrato a las partes, y aquí se obtiene ese efecto expansivo de obligatoriedad subjetiva que es propio de los planes de reorganización formales. O sea, si tenemos en el APP dominicano el 60% de aprobación de los acreedores, el 60% del valor de los créditos, el 40% restante va a resultar obligado en la medida en que el juez lo apruebe. Un efecto que no podría obtenerse con la mera utilización de un acuerdo extrajudicial. Otra ventaja muy importante del APP dominicano es que no es necesario hacer el acuerdo con todos los acreedores. Es más, ni siquiera es necesario involucrarlos. No es necesario llamar a los acreedores a que vengan a pedir el reconocimiento de sus créditos, porque se puede hacer con una o varias clases de acreedores. O sea, puedo clasificar a los acreedores de acuerdo a un criterio de clasificación que establece el reglamento dominicano y que me permite, en caso de que mi pasivo esté comprometido, por ejemplo, mayormente o principalmente con los acreedores financieros, en negociar con ellos nada más, sin involucrar para nada ni a los créditos laborales, ni al Estado, que nunca negocia, ni a los proveedores, ni a otros. ¿Anda esto? ¿Funciona esto? ¿Sí?
Bueno, ni a otros acreedores. En consecuencia, esto es una ventaja enorme y que cuando puedo resolver el problema de distrés financiero mediante la negociación solamente con una clase del pasivo, no tengo necesidad de involucrar al resto. Es muy importante también que el rol judicial acá es limitado, o sea, solamente controla la legalidad y solamente resuelve la oposición que puede formular algún acreedor, pero basado en dos causas solamente, o que no están las mayorías o que hay fraude. No hay necesidad de que el juez entre a la viabilidad económica del acuerdo o algún otro tipo de cuestiones que normalmente exceden de la capacidad propia de la profesión del magistrado, y en consecuencia los magistrados tienen en estos un rol limitado, pero importantísimo, ¿no? Controlar la legalidad, que no haya fraude y que estén las mayorías. Pero el resto está en manos de los acreedores. El resto del control está en manos de los acreedores. Son ellos los que apuestan a la viabilidad, no un técnico o un juez. Hay una protección, un paraguas de protección frente a las ejecuciones o al pedido de reestructuración judicial. Una vez que se admite formalmente el pedido de APP, el juez protege los bienes del deudor frente al deudor mismo, porque hay restricciones a la administración, y frente a los acreedores, porque puede ordenar las medidas precautorias, conservatorias propias de los procesos judiciales. Y el efecto, como decíamos, es los mismos efectos del plan de reestructuración, o sea, obligatoriedad de las minorías y protección del acuerdo y los actos onerosos que son consecuencia de él, incluso frente a las acciones de nulidad propias del proceso de reestructuración que pudiera abrirse a posteriori o de la liquidación judicial, salvo por supuesto que hubiera habido fraude. Hay toda una serie de obstáculos, ¿no?, que pueden conspirar contra el uso de los procedimientos híbridos. Algunos son de tipo cultural, la falta de una cultura de negociación o de rescate empresarial. Algunos son también culturales, como demasiada afición al litigio que existe en algunos ambientes. Pero hay también algunos temas que son obstáculos por un lado y que podrían convertirse en incentivos si se modifican, y el tema tributario es importantísimo, el tema impositivo es muy importante. Es muy importante para estos acuerdos, es muy importante también para los planes de reorganización. Si la autoridad fiscal grava a la reducción de la deuda, a lo que llamamos la quita, como si fuera una ganancia del deudor, y le impone un impuesto a esta ganancia, la quita se hace onerosa y también se hace difícil el obstáculo fiscal cuando además al acreedor no se le permite descargar inmediatamente la pérdida que esa quita supone. Este es un obstáculo que se encuentra normalmente en casi todas las legislaciones tributarias del mundo, salvo algunas que lo han eliminado o por lo menos lo han atenuado. Por ejemplo, cuando la crisis financiera de los países asiáticos de la década del 90, Tailandia estableció que para las quitas serían tratadas neutralmente. O sea, esto no era ganancia y los acreedores podían descargarlas de inmediato. En la región tenemos el ejemplo de la ley del Uruguay o de una reciente ley panameña, que no es que deja de considerar gravable la quita, pero le permite al deudor empezar a pagar el impuesto resultante luego de un periodo largo de tiempo, que no recuerdo si son 2 años o algo así, y al acreedor le permite descargar de inmediato la pérdida que ha sufrido sin necesidad de demostrar que agotó otros medios para cobrar su crédito. Esto es sumamente importante. La única pena es que tanto en Uruguay como en Panamá
estas ventajas tributarias se aplican solo a los planes formales de reestructuración y no a los que se obtienen en un procedimiento mixto como este. Pero adoptar una resolución en este sentido para otorgar este beneficio tributario sería un gran aliento para estimular el uso de los procedimientos híbridos al estilo del APP dominicano. Lo mismo en las conversiones de deuda de capital. Si convierto la deuda en capital por un valor muy inferior al valor real del crédito, pero me graban sobre la totalidad, sobre el 100%, esto también hace más onerosa la solución. O cuando no puedo transferir tributariamente las pérdidas en fusiones o adquisiciones, o se imponen impuestos de sellos o las autoridades impositivas no negocian. El aspecto tributario, como otras disposiciones que existen en otra legislación, deben llamarnos la atención porque nosotros creemos muchas veces que el derecho de la insolvencia se agota en la ley de insolvencia. Y el derecho de la insolvencia no se agota en la ley de insolvencia. El derecho de la insolvencia se integra con numerosísimas disposiciones, así como el derecho de insolvencia transversalmente influye sobre el resto de la legislación, es influido también por lo que otras legislaciones establecen para hacer más sencillo o más gravosa una solución a este conflicto. De tal manera que cuando estudiamos la posibilidad de una solución integral para una dificultad empresaria al estilo plan de reorganización, es importante contemplar no solo lo que dice nuestra ley de insolvencia, sino lo que otras leyes pueden establecer. Por ejemplo, una metodología usual para resolver problemas de insolvencia es transferir los créditos, transferir los créditos a una agencia de gestión de créditos o a terceros. Si la legislación civil nos establece restricciones importantes a la cesión de créditos al extremo, como por ejemplo en un país en el que me tocó trabajar, que exigía ni siquiera notificación del deudor, consentimiento del deudor para transferir la deuda, se imaginan que esto supone un obstáculo muy importante en una ley civil y no en la legislación de insolvencia, pero que tenía influencia directa sobre la posibilidad de solucionar un tema de insolvencia. Terminamos con esto. Si ustedes se preguntan, bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Utilizamos los acuerdos informales o utilizamos un procedimiento de reestructuración formal? Bueno, depende. Esto depende. Y por eso es importante acá, más que la inteligencia artificial, el buen juicio del clínico legal, ¿no? O sea, el análisis de todos los elementos que tenemos a la mano para decidir optar por un camino u otro, con el riesgo, por supuesto, de equivocarnos, como siempre, pero no equivocarnos de antemano, porque no siempre, por el hecho de que esto sea más eficiente, es el camino que podemos recorrer siempre, desde ya que no. Por ejemplo, un factor relevante, el estadio de la crisis. ¿En qué estado de la crisis tenemos? La insolvencia no es un relámpago, un rayo que cae de un día para el otro. Eso es un proceso que se va gestando de a poco. Si se ha avanzado demasiado y la situación ya es insalvable o es caótica, es inútil intentar una solución de este tipo. O si tengo, por ejemplo, que resolver contratos para los cuales no voy a contar con la conformidad de los acreedores, que son con la contraparte del contrato, no me va a quedar más remedio que optar por el camino formal de la reestructuración. Pero si estamos en los estadios tempranos de la crisis y todavía no hay un alto nivel de conflictividad, todavía no hay litigios, todavía no hay ruptura de la cierta armonía que tiene que existir en la relación acreedores-deudores, es un buen momento para intentar este tipo de solución. Así como si ocurriera todo lo contrario, ni valdría la pena sentarnos a la mesa amigable de la negociación. La composición del pasivo, esto es fundamental también. Si yo tengo un pasivo, si el pasivo que me sirve de lastre, que me está llevando al fondo, es de tipo tributario y o laboral,
no es sano llamar a los bancos a la negociación cuando me van a decir, bueno, sí, muy bien, pero ¿cómo arreglas el resto? Lo nuestro es quizá mínimo con respecto a lo otro. O sea que, ¿cómo está compuesto el pasivo? Y el número de acreedores también. Si tengo 1000 acreedores y los 1000 acreedores son importantes para resolver la situación de dificultad financiera, es muy difícil hacer una negociación con 1000 acreedores, a menos que exista algún sistema de sindicación que permita que estén representados de alguna manera con facultad de obligarlos. Y luego la financiación disponible, ¿no? Si tengo que conseguir financiación, ¿cómo puedo obtenerla? O sea, ¿es posible gravar bienes? ¿Es posible subordinar créditos? ¿Es posible conseguir nuevo financiamiento? ¿Hay algún mecanismo de prioridad para esto o no? Este es el tipo de preguntas que tenemos que hacernos para optar por un camino u otro. Pero lo que sí es importante, y este es el mensaje final, les prometo, es que tenemos que entender, estamos entendiéndolo por lo menos desde hace muchos años esta parte, que la resolución de las dificultades empresariales severas no se agotan solamente con el proceso formal, que el proceso formal de reorganización debe ser en alguna medida la solución cuando no hay otra. Es como la cirugía. Si hay otros mecanismos, hay paliativos, si hay mecanismos menos severos, menos costosos, menos difíciles, hay que intentarlos. Y este puede ser uno de los caminos. La República Dominicana tiene al menos uno de ellos. Convendría que lo exploraran y que lo utilizaran en la medida en que se pueda, porque esto no es que reemplazaría al proceso formal, pero sí lo complementaría de una manera sumamente interesante. Creo yo, estoy convencido que en el mundo, en la actualidad y en el futuro, la importancia creciente de los mecanismos alternativos es indisputable. A nivel de estándares internacionales, los principios del Banco Mundial que representan los estándares internacionales se desarrollaron entre 1999 y el año 2000. En aquel momento, lo que se llaman los workouts ocupaban así, un pedacito así. Y los acuerdos híbridos, una frase, bastante difícil de entender, una frasecita, nada más. Hoy en día los estamos revisando, porque en los 20 y pico de años, casi cuarto de siglo que ha transcurrido desde ese momento, es totalmente distinto el panorama comparativo internacional, es totalmente distinta la importancia que han cobrado y hoy no sé cómo será el futuro, pero hoy es una realidad que esto es una parte, un capítulo sumamente importante del derecho de la insolvencia. Muchas gracias. Que quieran. Sí. Bueno, pues en este momento vamos a tener las preguntas para que por favor los que tengan alguna inquietud puedan levantar su mano para que le pasemos el micrófono y de esta manera aprovechemos al profesor. Cualquier inquietud que tengan, pregunta, duda, este es el momento. Por aquí el profesor Igartúa, Fernando. Sí, buenas tardes, Adolfo. Muchísimas gracias por la extraordinaria y clarísima presentación. Una pregunta respecto al tema tributario, que verdaderamente es un problema que yo sepa en todo el mundo. No sabía que había esas excepciones, me ha gustado verlas, ¿no? Que en algunos países… tú que estás tan metido en el mundo internacional, ¿hay algún tipo de iniciativa a nivel global para intentar generar un marco más favorable a la tributación de las quitas en las quiebras? Porque o se produce un elemento, ¿no?, más aglutinador o va a ser muy difícil que cada país vaya tomando decisiones, ¿no? Sí, hay una mención en el estándar, ¿no?, que dice que, estoy tratando de recordarme de memoria, pero el concepto es que para facilitar la reestructuración, los países deben eliminar
no sé si está estrictamente la terminología obstáculos, pero los impedimentos que puedan encontrarse en otras legislaciones e inclusive me parece que es dar un tratamiento neutral a las quitas. Te lo puedo confirmar en 5 minutos exactamente. O sea, está mencionado, ¿no? Más allá de eso, que yo sepa, no. Pero la conciencia de la importancia del tema, sí. Y yo he tenido que evaluar este tipo de cuestiones en 40, 45 países, no recuerdo cuántos. Prácticamente esto es mundial, o sea, es un problema universal. Y cuando uno consulta muchas veces empresas a las grandes empresas de auditoría, que son las que muchas veces facilitan este tipo de negociaciones, el primer problema que sale es el tema impositivo. Este es un problema muy serio. Lo que pasa es que lo más difícil es persuadir a las autoridades impositivas. A mí me ha pasado de escuchar de una autoridad impositiva una expresión como esta: pasarán por sobre mi cadáver antes de que yo deje de aplicar un impuesto sobre esto, ¿no? O cosas por el estilo. O sea, hay lo cual es una visión miope, porque ¿qué vale más desde el punto de vista de la recaudación? ¿Una empresa restaurada que sigue tributando o una empresa liquidada que no puede reestructurarse? O sea, la expectativa de cobrar un impuesto sobre una ganancia ficticia o la realidad de que la empresa vuelva a generar ganancias e ingresos reales durante mucho tiempo. Por otro lado, otra pregunta que una vez le hice a una autoridad fiscal: ¿cuál es la incidencia sobre el presupuesto nacional de esto? Si usted le deja de cobrar a esta empresa o aquella, ¿cuántas son las empresas en concurso a las que usted facilitaría la vida si no les cobra en relación al marco general de ingresos y gastos del Estado? Es irrelevante. Entonces, es un tema, el argumento de que se usaría el concurso entonces para no pagar impuestos, es un argumento absolutamente irreal. O sea, nadie va al concurso alegremente, ¿no? Esto es demasiado gravoso, o a la negociación extraconcursal. De manera que, pero es una prédica muy difícil, ¿no? Solamente en lo que yo conozco, en estos 3 países se ha adoptado esto, pero lo repito porque puede ser un ejemplo. Lo traigo a la mesa porque puede ser un ejemplo de levantar un obstáculo muy importante y que no sería tan difícil si se entiende las ventajas que trae levantarlo, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesor, y gracias por acompañarnos en esta tarde. Bueno,